Bienvenidos a Casa Sotelo, donde lo cotidiano también tiene una historia. Mi nombre es Edgar Sotelo. Hoy hablaremos de un tema muy personal, fe y cómo una decisión puede cambiar la vida de una persona. Pero antes, hoy nos acompaña una persona que vivió un cambio importante en su vida espiritual. Su nombre es Daniel Sotelo. Beto, cuéntanos un poco de ti. Bueno, mira, antes que nada quiero agradecerte, ¿no? Porque me hayas invitado a tu programa. Bienvenido. Felicidades. Esta es tu casa. Está muy bonito lo que estás haciendo y bueno, pues siempre tener una buena intención con las personas, yo creo que es importante. Entonces, el que nosotros podamos compartir algo con la gente, creo que es una buena intención. Mira, yo tengo 47 años, by the way, y comencé a bailar a los 11 años. A los 11 años comencé a bailar. Yo fui raperillo urbano y la verdad es que crecí bailando en el medio artístico en las calles hasta que después tuve oportunidades para trabajar para televisoras desde muy chico. ¿No? Había un programa muy importante en la televisión que se llamaba Todo Dar y a partir de ahí conocí gente de Televisa. En Televisa empecé a hacer programas, bailé para muchos artistas, entre ellos está OV7, está Gloria Trevi, está Yair, y hice muchos castings. Entonces, pues yo vengo del medio artístico y pues relativamente trabajé alrededor de unos 25 años. Siempre aunado a los proyectos de ventas. Entonces, pues mi vida ha tenido altibajos, muy feliz, obviamente muchos aprendizajes, pero pues eso es algo que puedo decirte de manera sutil y corta. Bailarín, cantante y he escrito muchas cosas, me gusta mucho leer, me gusta mucho todo el tema de la verdad y parte de... Cuéntanos, Beto, ¿por qué tú crees que en este programa es importante que la gente escuche el cambio que dio tu vida tan repentino? Pues como te decía en un principio, es una buena intención la que tienes y precisamente yo creo que todos los seres humanos tenemos una vida completamente diferente y cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes y todos los que nos están viendo tal vez en algún momento puedan identificarse con algo de lo que yo he vivido, ¿no? Parte de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual siempre se forma a base de las malas experiencias. ¿Sí? Y por ejemplo, el tema de la fe, pues es algo bastante profundo, que no todos pueden entenderlo desde la parte espiritual, porque precisamente en ese cambio de lo carnal a lo espiritual está esa experiencia básica, pero el compartir y que esas personas puedan identificarse con lo que yo personalmente viví, pues está padre, ¿no? Porque puedo mandarles un mensaje y decir, creo yo que todos podemos cambiar. Claro, esta idea. Te voy a hacer un par de preguntitas, Beto. Ujú. Nos vas contestando para que la gente nos escuche y ellos también puedan de alguna manera identificarse algunas personitas con lo que tú has vivido. ¿Vale? Claro, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia respecto con la religión? Con la religión, quiero que sepas que fue muy bonito, porque bueno, mi familia viene de la religión católica, entonces son católicos de hueso colorado, como decía mi papá, y fue muy bonito porque gracias a Dios tuve un papá y una mamá que siempre me llevaban de la mano en la iglesia. Mi papá y mi mamá me enseñaron a rezar, me enseñaron que siempre debíamos de tener un respeto hacia nuestro creador, que es Dios. Y a partir de ahí yo comencé a crecer porque toda mi familia es católica. Entonces, evidentemente puedo decirte con toda honestidad del mundo que a mí nadie me obligó. A mí nadie me obligó, me educaron muy bien en ese sentido. Y bueno, con el tiempo al, al, a los pasos de todos los cambios que yo he tenido en mi vida, me he ido encontrando con diferencias entre las religiones, pero
mi infancia fue muy bonita en cuanto a la religión. Ok. ¿Y qué empezó a hacerte ese ruidito para poder hacer este cambio de religión, de católico a cristiano? Es una muy buena pregunta, Gary, porque eso es algo bien profundo. Ok. Los cambios, para mí en mi vida, siempre fueron a partir de las experiencias. Fueron de las experiencias buenas y de las experiencias malas. Pero en este caso, en mi vida, fue de una experiencia muy mala. Ok. ¿Por qué? Porque cuando yo me separé de mi familia y comencé a seguir en el tema artístico, empecé a hacer muchos proyectos que hicieron que me olvidara de la parte religiosa, Ok. por llamarlo de una forma. Entonces me empecé a alejar de Dios y eso hizo que yo comenzara a tomar parte de todo lo que eran los excesos, Ok. Eso ¿no? fue parte del cambio drástico que dio tu vida, ¿no? Exactamente, yo tuve muchos excesos. Y cuando vives en el escenario, vives del aplauso. Entonces tú quieres ser siempre prioridad, quieres ser siempre el número uno, quieres el, el yo, ¿no? Y a partir Alimenta del mucho tu ser ego, ¿no? ego es cuando te olvidas de todo tu alrededor y lo único que importa es lo que estás haciendo tú. Entonces llega un momento que te das cuenta que cuando tienes ego y tienes esa soberbia, la gente se olvida de ti. Pero si tú tienes fama y si tienes dinero y si tienes absolutamente todas las cosas que ellos pueden usar de ti, ahí entra el hecho de que tú tienes un vacío, pero puedes compartir muchas cosas porque eres como la atención del mundo. Claro. Pero no te das cuenta de ese vacío. ¿Por qué? Porque toda la gente que está a tu alrededor está contigo por esa razón. Estás muy distraído. Distraído y porque tienes dinero, porque tienes mujeres, porque hay alcohol, porque hay fiesta. Entonces, ahí está la distracción. Claro. Cuéntanos, ¿hubo un momento específico, una experiencia específica que hizo, independientemente de todo lo que viviste, que hizo que dieras este brinco de cambio de religión? O sea, algo en particular, o simplemente fueron diferentes cosas que te fueron pasando que hicieron que tú tomaras esta decisión. Uy, qué bonito, me hiciste recordar algo que nunca voy a poder olvidar y en algunas ocasiones se puede responder esta pregunta. Mira, lo voy a decir con toda honestidad, ¿no? Para los que nos están escuchando, yo sí viví los excesos a tal grado que tuve que caer muchas veces, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a los excesos y sabía que había un vacío dentro de mí, estaba buscando la verdad. Esa palabra la tenía en mi mente y simplemente me causaba ansiedad y preocupación y yo comencé a tener esa hambre de decir cuál es la verdad. ¿Por qué sigo sintiéndome igual? ¿Por qué sigo sintiéndome vacío si yo lo tengo todo? Porque evidentemente materialmente yo lo tenía todo, ¿no? Vivía del aplauso, vivía de muchas cosas bonitas, pero el cambio estuvo en esto. Yo comencé a ver videos de motivadores. Yo soy de la generación de todo lo que tiene que ver con lo motivacional, ¿no? ¿Okay? Entonces, hacer ejercicio, ir al gimnasio, grabarte, saber que te ves muy bien. ¿Seguías a alguien en particular o veías diferentes videos? Veía muchísimos videos, pero hay uno en especial que se dice el embajador de la paz que se llama Roberto Pérez. ¿Okay? Ahí fue el cambio. Escuché uno de sus podcasts, by the way, y aquí viene lo más hermoso que me pudo haber pasado en mi vida. Y qué buena pregunta la que acabas de hacer. Él, al final de un podcast, dijo, todo lo que yo he aprendido y he vivido de la mejor forma ha sido a través de Jesús, mi Señor. Cuando él nombró a Jesús, a mí se me quedó de la mente, del oído al corazón y a partir de ahí yo siempre me preguntaba, ¿cómo era el tema motivacional? Tantas cosas que dijo, que al final solamente dijo Jesús, que a mí se me quedó. Esto fue poco antes de que entrara la pandemia. ¿Okay? Entonces yo ya tenía como esa marca de decir, ¿por qué? Y comencé a buscar por Te qué. empezó a dar como inquietud. Exactamente, porque él estaba hablando de Jesús y bueno, pues más adelante alguien me dijo, porque él es la verdad.
Y si quieres saber de la verdad acerca de Jesús, solamente hay un libro, y ese libro es la Biblia. Claro. Me parece que incluso tienes un tatuaje que dice la verdad prevalecerá, ¿no? O algo así. Sí. Y fíjate qué curioso que lo comentas, pero yo tuve un cambio en mi vida, porque cada uno de los tatuajes que yo tengo significa algo, y esto significa algo muy bonito. Cuando yo pertenecía al tema artístico, la verdad es que pues anduve con mucha gente, ¿no? Y bueno, pues entre ellas, pues, el de estar con las mujeres, que lo digo no porque me sienta bien, yo de verdad me siento muy mal porque sé que no es algo bonito, Que ¿no? te dé orgullo, ¿no? Claro que no, jamás me dará orgullo. Pero nosotros en el tema artístico, bailarines, cantantes, siempre estamos llenos de gente y la mujer siempre está a un lado de ti, ¿no? Digámoslo desde ese Es punto de parte vista. del show, ¿no? Digamos. Entonces yo, mi tía y yo era siempre he dicho, yo era el Pedro Infante Ok. de mi, digamos que de mi generación, ¿no? Yo Sí, era el sí. Pedro Infante, nunca fui una persona, que se tiraba al vicio de la manera, pues, no correcta, ¿no? Ok. Tampoco no digo que sea correcto, pero, entonces, pues sí, era bonachón y al mentirle a las personas, me di cuenta con el tiempo, con las malas experiencias, que no era nada bueno. Mm. Entonces, un día en una reflexión personal dije yo, no quiero volver a mentir por el mismo vacío. Sí, sí. Y es que se convierte en una bola de nieve, ¿no? O sea, Exacto, mientes una vez, se te hace fácil y después vuelves a mentir por otra situación y así te la llevas. exactamente. Y nunca voy a olvidar el último día que le mentí a alguien y que fue muy doloroso y ya esa persona no la pude recuperar. Entonces te das cuenta que cuando pierdes a esa persona por alguna mentira que para ti tal vez pudo haber sido piadosa, Ujú, esa persona sufrió. claro. Y Sí, no, cuando haces no tu lo ves. reflexión y tú dices, oye, pero ¿por qué estoy mintiendo? No necesito mentir. Y te das cuenta que tu persona no tiene que irse por ese camino, fue que yo cambié, dejé de mentir. Y cuando dejé de mentir, cambió mi vida. Entonces fue por esa razón que yo me tatué, la verdad prevalecerá. Pero con el cambio en los días, al abrirme hacia la religión, me di cuenta de más cosas que hicieron que yo defendiera la verdad. Y a Ok, partir de ahí se abrió mi vida y otras brechas que no tienen que ver con la mentira, hablando de las relaciones con las mujeres, ok. sino ya con la vida misma. ¿Por qué te voy a mentir a ti que es mi hermano, o al amigo, o al trabajo? No hay por qué mentir, simplemente hay que decir la verdad porque la verdad prevalecerá. El Claro, día que se enteran que fue mentira, te va peor. sí, ¿no? Y es definitivo y normal de alguna manera que pues, somos seres humanos y siempre se nos hace un poco fácil decir una mentirita piadosa por ahí o alguna, depende de la situación, ¿no? Pero no hay como seguir la verdad. Exactamente. No hay Por eso la como seguir la seguí. verdad y andar por la derecha, procurar sin hacer daño a los demás, ¿no? Exactamente, ese es el punto, no hacer daño a los demás. Cuéntanos, Beto, en este cambio tan rotundo y tan bonito que vives ahora, eh, ¿perdiste personas por esto? ¿Amistades, parejas, amores? Sí perdí muchas, muchísimas en el camino, pero en mi vida, en mi experiencia, voy a decirte por qué. Porque yo nunca paré, ¿Ok? yo nunca paré. Yo todo el tiempo me he movido, he vivido en muchos lugares, he vivido en Europa, he vivido en muchos estados de México, entonces esos cambios que he tenido en mi vida han hecho que yo nunca haya hecho una raíz en mi vida. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero entonces, ¿dónde está tu raíz, no? Porque te he visto en todos lados. Y cada vez que me encariño con alguien, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, tengo muy buenos amigos que comencé a encariñarme con ellos y cuando empezamos a conocernos, de pronto por alguna razón yo tenía que viajar. Y esa persona, pues ciertamente la vas dejando. Y eso es lo que me ha pasado muchas veces. Pero siempre ha sido por los proyectos y por algo que tengo que confesar. Yo, por naturaleza, soy muy creativo. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo estoy pensando en hacer proyectos y hacer cosas y buildings y edificios y
A mí no se me olvida mucho un gran amigo que tengo, casi que lo quiero como mi hermano, que es Sandro. Sandro siempre me decía, todo el tiempo estás pensando en cómo hacer crecer, hacer crecer. Va a llegar un momento en tu vida que vas a tener que ponerle freno, y mi papá apareció ahí también. Mi papá también me lo dijo, en paz descanse, by the way. Me decía, tienes que darle tiempo a tu vida porque todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo estás haciendo, pero tiene que ver con mi naturaleza. Sí, sí. Sí, o sea, no es que te apegues a las cosas o a las situaciones, simplemente tu rol de vida personal te ha permitido seguir adelante sin que te dañe si en algún momento perdiste a una persona, a una amistad, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira que he tenido bonitas oportunidades, pero pues la vida así ha sido y lo he aceptado. Que en algún momento a lo mejor puede cambiar tu aspecto en ese momento, ¿no? En ese aspecto más bien de a lo mejor encontrar una buena mujer que siga tu camino y que tú puedas a lo mejor tener una balanza al respecto que evite que sigas atrás de los proyectos, ¿no? Claro, sí, eso solamente la vida me lo va a dar, pero bueno, gracias a Dios que Él me ha tomado de la mano precisamente para poder entender cuáles son las cosas que ya no tengo que hacer. Para eso son las malas experiencias, basically, ¿no? De Ya, ya pasé, ya no tengo que volver a repetir, y bueno, gracias a Dios, hoy por hoy entendí perfectamente bien lo que significa no perder a las personas, cuál es la causa, cuál fue la causa y qué tengo que hacer para mantenerlas y para hacer que mi vida crezca, no en la carnalidad como lo hacía en el pasado, sino en la parte espiritual, que es lo importante y que por eso me siento bien de estar aquí contigo. justamente por lo mismo, el día de hoy te encuentras soltero, ¿no? Ya tienes un tiempo soltero, buscando la verdad, buscando una persona que siga, pues básicamente tu historia, que siga tus creencias, tu fe, porque esa es parte de, ¿no? Así es. Es, no es una espera. La verdad, yo entendí que que sí puedes esperar, tienes que ser paciente para las cosas buenas, evidentemente, pero más bien tienes que enfocarte en lo que tú quieres para ti y qué es lo que te va a hacer crecer a ti, porque Dios lo dice bien claro, preocúpate primero por las cosas personales, por tu vida, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, es una consecuencia, ¿no? Exactamente, es una consecuencia. Si una mujer quiere un hombre bueno, ese hombre bueno tiene que preocuparse desde su aspecto físico hasta el profesional, pero más importante que todo eso, el espiritual. Entonces, si tú estás buscando, vas a encontrar. Pero si tú no estás buscando y lo que tú estás haciendo es prepararte a ti mismo, desde la parte espiritual, por ejemplo, Ujú. es a donde vas a encontrar aquella persona que va a tener las cosas en común que tú necesitas que tenga. Claro, Ejemplo, aquí se le llama yugo desigual, ¿no? Este, si yo voy a estar con una persona que tenga los mismos deseos y anhelos, hablando de Dios, hablando de Cristo, ella y yo vamos a hablar el mismo lenguaje. claro. Pero si yo comienzo a salir con una persona que no tiene ni siquiera la más mínima idea o la información o el anhelo pues va a haber un poquito de confusión. No es imposible, Ujú. ¿no? En el mundo todos podemos estar con quien nosotros queramos, por eso tenemos el libre albedrío. Pero no es lo mismo estar con una persona que tenga eso en común conmigo, que va a hacer que todo sea fluido y que tengamos un solo punto a donde queremos llegar, que es Dios. Y eso es lo más importante para mí. Claro. Antes era la carnalidad. La carnalidad significa, wow, qué guapa está la chica, me encanta cómo es, me gusta su onda, su outfit, y yo quiero estar con una persona que también sea como yo. No, Ok. en la espiritual es una cosa completamente diferente, porque lo que nosotros estamos viendo es el corazón de las personas, es el espíritu, no es lo que está afuera, no es lo que se ve, es lo que tú puedas sentir y te pueda hacer crecer, y que esa mujer te pueda impulsar de las cosas que tú no sabes y que puedes aprender. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta con quién estamos. Claro. Si vas a estar con una persona que te va a hacer crecer Sí, espiritualmente, te das cuenta de inmediato, ¿no? claro. Y también he sabido de personas que a lo mejor, no sé, tú cristiano ahora, conoces a una persona católica que realmente quiera formar un camino contigo, pues también se puede convertir en cristiana, ¿no? O sea,
siempre y cuando los dos lleven la misma creencia. ¿No has pasado por algo así? Es una, es bien importante lo que tú estás diciendo porque eso también le puede pasar a mucha gente. Sí, sí, sí se puede, claro que sí, porque, repito, todos somos completamente libres, pero hablando del espíritu, sí necesitamos mucha mansedumbre para poder llevar una relación así. ¿Por qué? Platícanos, ¿qué es mansedumbre? Muchos no Mansedumbre saben, es hablar, contestar con respeto y con paz. ¿ok? Yo no me puedo oponer a otra religión. Eso es mansedumbre. Mansedumbre significa tengo que contestar lo más respetuoso que yo pueda porque le debo un respeto y porque además mi espíritu es el que habla. Yo soy testimonio de un espíritu que es Dios. Sí. Entonces, las personas que te contestan explosivamente, digo, todos tenemos un carácter, ¿no? Pero hablando de la religión, hablando del cristianismo, la mansedumbre viene de Jesús. Yo tengo un espíritu que ha crecido a base de la palabra, pero si yo estoy hablando con una mujer que es católica y yo soy cristiano, creyente, que lee la Biblia, evidentemente sí hay cosas que yo no podría aceptar del catolicismo, porque es muy claro que son dos cosas completamente diferentes, pero sí tengo que contestar con respeto y compartir con ese mismo respeto. Si ella siendo católica llega un momento en el que me dice, sabes que yo no comparto tus ideas, con la misma mansedumbre es que le voy a decir que bueno, porque creo que no tenemos futuro y los caminos son completamente diferentes, pero la palabra dice que tú puedes invitar a esa persona a tu religión para que ella pueda convertirse y pueda aceptar lo que realmente dice las escrituras, ¿no? Pero por eso debe de haber un respeto. Muy bien. El día de hoy, Beto, ¿qué significa Dios para ti? Uf, Dios es creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible. Dios es mi compañía, Dios es absolutamente mi dirección, Dios es majestuoso, Dios es divino, Dios es celestial, Dios es grande, Dios es mi fuerza, Dios es absolutamente todo lo que yo soy. Y entiendo claramente que sin Él y sin su permiso, todo lo que yo haga en este mundo terrenal nunca va a ser correcto. Es, es, es bien bonito escucharte porque no solamente te escucho, sino se siente lo que dices. Y a mí en lo particular me da mucho orgullo que sea así. Que tu cambio radical haya sido para mucho mejor. Es Dios, solamente eso puedo decirte, es Él, no soy yo. Él hace la creación, Él hace que tú cambies, Él hace que tú tengas deseos, Él conoce cada cabello de tu cabeza. Sí, totalmente. Beto, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el primer paso para esta vida espiritual? Yo creo que no hay un paso como tal, o sea, no hay una regla. Ujú. Más bien la vida te va guiando de acuerdo a las experiencias, como ya lo comentábamos en un principio. Si tú más bien, creo yo podría contestarte cuál sería el paso que uno tiene que tomar para que nuestra vida pueda cambiar. Si hablamos de la espiritualidad, yo sí puedo decirte honestamente que cuando yo comencé a buscar la verdad, lo primero que hice fue alejarme del ruido. ¿Ok? Lo que te aturdía, te desenfocaba, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente por eso en la actualidad es que las personas no pueden escuchar a Dios, porque están ocupadas en otras cosas. El ruido para mí, metafóricamente, es la ciudad. La ciudad está en la furia, la ciudad está enojada, ¿no? Hay tráfico, hay carteles, hay drogas, hay música, no, hay ciertas cosas que siempre te mantienen distraído. Entonces, cuando tú estás en silencio, es cuando puedes meditar, cuando puedes leer, cuando te concentras en lo que estás haciendo para ti. Y de ahí es cuando ya comienza el primer paso para que tú puedas hacer que tu vida cambie. Tu vida no va a cambiar si todos los fines de semana lo único que estás pensando es en salir. Si alguien viene y te dice, oye, ¿qué onda? Vamos a salir porque... Y tú dices, esa es la vida normal. Cuando llega ese momento en el que le tienes que poner freno a tu mano y dices, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida?
es cuando tienes que apagar el ruido. Y ese es el primer paso. Con el ruido nunca vas a poder entender lo que realmente Dios quiere para ti. Y déjame agregar algo bien importante, porque esto tiene que ver mucho con las religiones que están pasando ahorita en día y tengo que compartirlo con la gente que nos está escuchando. Muchas veces en las iglesias cristianas tienen música, tienen show, tienen espectáculo que hacen que la gente se llene emocionalmente, ¿no? ¿Ve? Quiero que sepas que no es bueno, porque todo se va a las emociones. Ok. A eso me refiero con el ruido. Es bonito que escuches cantar, es bonito que escuches a los instrumentos, pero cuando tú vas a un lugar en donde solamente se predica la palabra, solamente estás escuchando la palabra de Dios que vive y eficaz y más cortante que todas las palabras de los filos, y penetras a partir del alma en las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Ese versículo me ayudó a entender por qué la palabra de Dios es viva. Entonces, cuando yo me alejé del ruido, conocí a Dios. Y Él me dijo, aquí estoy. Pero tú estabas en la música llorando y te hincabas y Jesús es mi Salvador. No, Es muy fácil distraerte. claro, porque todos los seres humanos tenemos emociones. Si algo te emociona, estás emocionado. Quita la música y no estás emocionado. Adora a Dios. Muchos dicen ser adoradores de Jesús, seguidores de Jesús, porque van y están en la emoción. Quítales la música. ¿Dónde está la emoción? Sí, Adora claro. realmente a Jesús. ¿Por qué lo adoras? ¿Qué hizo por ti? Sí, sí. Debe de haber un porqué y ni siquiera lo saben, ¿no? Para nosotros es bien importante hablar de este tema en particular contigo, Beto, porque eh, también existe mucha gente que conoce personitas que son cristianos que dices, ay, clásico, no, ay, es cristiano y es así, es cristiano y es así, y es cristiano. Para nosotros es bien importante, eh, mucha gente, por esas pequeñas personas que son cristianos que a lo mejor no se comportan adecuadamente, pues pagan todos, ¿no? Justos por pecadores, dicen, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros sí es importante que en este cambio que tú tienes radical en tu vida, nos cuentes y nos des el por qué y cómo es que funciona esto. Mira, eso es algo muy, muy bonito porque realmente es a donde te das cuenta quién realmente es creyente, ¿no? Es el ser testimonio el ser testimonio vivo del Hijo de Dios. Hay un versículo que dice, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Si tú hablas con lo carnal, carnal eres. Si hablas con el Espíritu, Espíritu eres. Por eso primero tenemos que aprender a leer a las personas. ¿Ok? Yo sé cuando alguien está hablando carnalmente o espiritualmente. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu siempre será alegría, bondad, mansedumbre, benignidad. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Ok? Si alguien habla carnalmente, tiene ego, tiene soberbia, tiene maldad, tiene envidia, tiene todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿no? Me estás diciendo, Beto, que si, no sé, vamos a tomar un café, conocemos gente nueva y dentro de esa gente que estamos conociendo, alguien menciona que es cristiano, tú puedes identificar si es un verdadero cristiano o no, solo con platicar con él. Sí, inmediatamente. Pero es por lo que dice, por cómo se expresa o cómo lo puedes saber. Sí, y hay una pregunta muy importante. Cuando tú le preguntas a un cristiano si es salvo, ¿Ok? y él te dice, no sé qué es salvo, olvídalo, no es cristiano, no es creyente. Ok, platicamos que está. Muchas gracias, porque aquí viene el Evangelio. Ok, ok. Mira, yo estaba en la pandemia. En la pandemia me quedé sin comer. Yo estaba en Estados Unidos, yo vivía en Nueva York. Entonces fue el día que yo conocí a Jesús. ¿Por qué? Porque me quedé sin comer. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Cuando la gente se queda sin comer, sin trabajo, tiene una enfermedad, van a morir de cáncer o están en los ultimátums. Tocar fondo, ¿no? Tocan fondo y lo primero que hacen es visitar a Dios, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia. Pero bueno, me voy a enfocar en lo que significa ser salvo. Ser salvo significa
que llegó un punto en tu vida en donde te diste cuenta de lo miserable que eres, de lo sucio que eres, del ego, de la soberbia que tú tienes en tu ser. Y cuando reconoces a Jesús como prioridad máxima, como tu Salvador, como la persona que hizo lo que nadie podía hacer en la vida, que fue humanizarse, morir en la cruz para que toda la humanidad fuera salva, viene el cambio. ¿Ok? Pero ese cambio no pasa si tú no te arrepientes. Ahora, esto es importante. Las personas no saben que todos nacimos con el pecado. Todos, como hablábamos del testimonio, somos pecadores, ¿sí? Creyentes y no creyentes, oyentes y creyentes. Todos pecamos. Todos podemos caer porque somos seres humanos. Pero el ser salvo significa que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y hay un alivio automático, se le llama el regalo de Dios. Tú vienes por un camino lleno de adversidades, de problemas, de ansiedades y de tantas cosas que no sabes qué es lo que va a pasar. Hasta que te arrodillas y dices, perdóname, Padre amado, por todo lo que hice, porque reconozco que no soy nada y que no he hecho las cosas bien, por todo el pasado y por todo lo que has hecho. Si Él decide perdonarte, te quita absolutamente todo. Te quita la ansiedad, te quita los malos hábitos, te quita las adicciones. Y créeme que realmente lo hace cuando tú te estás entregando. Entonces, viene el hecho de decir, creo en Jesús, que murió en la cruz, que Él, solamente Él podía hacerlo, porque bueno, en la Biblia sabemos que en el Antiguo Testamento se necesitaba la sangre de un cordero, que era un animal, para poder limpiar el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento estamos hablando de que Dios ha mandado a su Hijo, que es Jesús, para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Okay? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo reconocí la maldad en mi corazón. Sí, fue un tema interno, o sea, no fue solamente pensarlo, ya fue algo que ya tomaste muy en serio porque desde el corazón lo empezaste a vivir. Y cuando vi a Jesús morir en esa cruz, en mi mente, en mi corazón, entendí lo que significa que solamente Él podía salvarme. Y lo creí. Y aquí viene lo más importante de lo que me preguntaste. Esa es la fe, ¿verdad? ¿Okay? Todos tienen fe en muchas cosas. Puedes tener fe con la Virgen. Por eso yo respeto mucho a los católicos, porque los católicos tienen una fe muy fuerte ante San Judas, la Virgen. Tienen una fe inquebrantable. Pero tenemos que tomar en cuenta que solamente hay un solo Dios en quien tenemos que adorar. Y eso lo dicen las Sagradas Escrituras. No podemos adorar imágenes, porque hay un solo Dios. Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que llegar a Jesús para poder llegar a Dios. Y Dios dice, yo soy celoso. Es una palabra muy profunda que no muchos pueden entender en la religión, evidentemente, porque no tienen el conocimiento. Pero por eso es que hay una incongruencia entre quién es Dios para ti. Dios es para mí Dios y es mi prioridad máxima en mi vida, y está Jesús. Ahí estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Creador, Hijo, quien murió, en quien yo creo y en quien yo sigo, porque Él es el ejemplo más grande en la tierra. Todo lo que hizo Jesús en las montañas, cuando caminó, cuando pasó por el desierto, lo hizo para salvar al mundo. Y antes de que sucediera su muerte y la crucifixión, Él hizo grandes y hermosas cosas en la vida, como sanar a los ciegos, a los paralíticos, y perdonó a la prostituta y llevó en su camino el alimento de lo que ahora yo en la actualidad es de lo que yo vivo. Yo vivo de la Biblia, ese es mi alimento. Jesús, mirándoles a los ojos, les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca hambre tendrá, por el que cree en mí jamás se tendrá. Y eso todavía cambió todavía más mi vida. Pero perdón que me haya alargado, esa es la parte más importante del Evangelio. Jesús es humilde. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos en la vida.
Cuando nosotros siempre ponemos a Él como ejemplo, es que podemos cambiar y podemos ser mejores con todos, porque la humanidad no necesita emprendedores que sean exitosos. La humanidad necesita que nosotros llevemos alegría, hermandad, Claro, caridad y todo lo bonito que nos puede unir. Y toda la unión en la verdad solamente es uno y su nombre es Jesús. ok. Cuéntanos, Beto, eh, ¿qué le dirías a alguien que en este momento está confundido espiritualmente hablando? Que no sabe, es que hay tantas cosas hoy en Internet, vemos personas que hablan de la religión católica, personas cristianas, y creo que cada quien tiene su cierta razón desde su punto de vista. Sin embargo, hay muchas personitas que seguramente nos ven que no saben dónde dirigirse o hacia dónde. Si bien por familia son católicos, pero de repente se encontró en el camino a una persona que es cristiana. O sea, esas personitas que están un poco confundidas con este tema espiritual, ¿tú qué les dirías a ellos? Hijo, qué buena pregunta y está muy bonita y gracias que me la hiciste. Pero aquí está la verdad. La verdad está en la Biblia. Okay. O sea, tú les sugieres que se acerquen a leer la Biblia. Lean la Biblia. Ahí está absolutamente todo. Y es un debate que he tenido con mucha gente porque tú lo acabas de decir, ¿verdad? Hay mucha gente confundida allá afuera yendo a diferentes iglesias, diferentes religiones. Y cuando ellos empiezan a confundir es porque alguien tiene mal testimonio. Entonces a mí me han dicho, ay, acabo de ir a la iglesia cristiana y resulta que el pastor es pedófilo. Sí, claro. Ah, pero ¿qué tal los católicos? Los católicos van a la iglesia, piden perdón, les dicen 10 padres nuestros y al tercer día están en la discoteca pisteando. Sí. Es fácil ser católico, ¿no? Es fácil cualquier cosa. Sí. No voy a apuntar a ninguna religión porque todos son responsables de lo que hacen de su vida. Nadie los obligó a ir a la iglesia, nadie te obliga a nada. Tú eres responsable de lo que tú quieres creer. Uh-huh. Entonces, eso es lo importante, que en el momento en el que tú quieres cambiar tu vida, si realmente quieres saber cuál es la verdad de la vida, es en el libro, Okay. el manual de la vida. Ahí es a donde Dios dijo, yo les voy a dejar este libro, ábranlo y enfóquense en lo más importante que es de su ser, que es el corazón y su mente. Cuando tú le pides a Dios, Padre, dame la oportunidad de entender tus sagradas escrituras, Él lo va a hacer. Pero Él solamente abre tu entendimiento si tú realmente lo quieres conocer a Él. Claro. Porque solamente, como ya lo comentamos hace rato, la gente se acerca a Dios cuando lo necesita. Sí. No vayas a Él cuando lo necesites. Búscalo antes de que te pase algo. Desde el agradecimiento, claro. Mm, Es, 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 es tan importante el creer en algo en particular, ¿no? Teniendo el respeto hacia todas las religiones que existen, creo que es importante creer en algo, saber que hay un Dios que obviamente hizo todo esto y seguir la palabra, ser mejor ser humano, procurar no mentir, procurar los pecados que tenemos, ¿no? No cometer ninguno de ellos. Eh, ¿Te gustaría darnos por último, Beto, alguna reflexión personal y alguna reflexión que puedas decir ante la gente que nos ve, que pueda quedarse con eso en su corazón, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, bueno, ya estamos hablando de finalizar. Te quiero agradecer porque me hayas dado la oportunidad de expresarme. Beto. Es muy bonito porque ese es el propósito de los cristianos, el poder compartir que Dios cambió mi vida. Del vacío lo llenó completamente de amor y yo me regocijo en él. Cuando hay un problema, simplemente voy al centro de mi corazón y le digo, Padre, por favor, ayúdame porque me siento mal. Y la comunicación que tenemos con Dios, los verdaderos creyentes, está en la adoración y en el visitar una iglesia donde están más de 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy en medio de ellos. Muchas veces las personas se confunden porque creen que tienen una obligación para ir a las iglesias y para conocer más de Dios, pero más bien Dios conoce nuestros corazones, como ya lo dije. Entonces, este es el mensaje, ¿no? Yo quiero, por favor, que los que estén escuchando este video aquí en tu programa tengan un propósito en su vida. Sin propósito van a estar dando vueltas y podrán tener la edad que quieran y podrán alcanzar y podrán ser
exitosos, pero si no llevan un propósito en la vida, escucha esto, no tiene que ver con la parte religiosa. Si tú divides la parte cristiana de cualquier religión, el simplemente ser una buena persona, llevar caridad, alegría, bondad, mansedumbre, benignidad, todo eso es lo que realmente quiere Dios y Jesús para nosotros en la vida, compartir la comida, compartir la alegría, compartir la risa, compartir las cosas buenas. Todo lo que tenemos en este mundo lo podemos vivir al máximo, siempre y cuando sea algo bueno, pero el propósito es que no haya más guerras. Puede haber guerra terrenal y puede haber guerra espiritual. La espiritual, las batallas las va a luchar Dios y Él va a ir siempre al frente. Jesús es en quien te regocijas y Él es quien va a estar contigo noche y día. Él va a secar tus lágrimas. Todos los vacíos que tienen allá adentro solamente Jesús los puede sanar. Yo he hablado con alcohólicos, con drogadictos y créeme que siempre ese vacío es lo que están buscando llenar con cualquier cosa, pero cuando Dios te arranca todo eso y pone a Jesús en tu corazón, es cuando tú puedes cambiar. Entonces, deseo firmemente que todos piensen y que hagan una reflexión en su vida para lo que acabo de decir. Solamente Dios y Jesús es el único que puede cambiar tu vida y el propósito de la hermandad, de cambiar, de arrepentirse de todo lo que hacen mal, porque para Dios lo mismo es mentir que matar. Eso se llama pecado. Si ustedes piden perdón por el pecado de cualquier cosa que hacen y van con el hermano y comparten el propósito de su vida, que es la hermandad y la alegría y el amor, Dios y Jesucristo nuestro Señor siempre estará contigo. Él nunca nos abandona. Beto, estoy muy agradecido que hayas venido a compartir tu historia, tu cambio para bien. Estamos muy agradecidos, sabes que esta es tu casa. Bienvenido. Y pues esto es todo por hoy. Este es su primer capítulo. Es bien importante para mí que este primer capítulo haya sido básicamente contigo, mi hermano. Muchas gracias. Mi hermano, gracias por asistir a este bello programa. Y ustedes no olviden que esto es La Casa Sotelo, donde lo cotidiano también tiene una historia. Muchas gracias. No te olvides de seguirnos en redes sociales, en YouTube como Casa Sotelo. Espéranos en nuestro próximo video. Que tengan excelente tarde.